Agradecemos a The Ashton Family Foundation, Dorothy Nielsen y al Centro Laura J. Wills para estudios del Libro de Mormón. El Instituto de Becas Religiosas Neil A. Maxwell, en asociación con los estudios religiosos de la Universidad de Brigham Young y BYU Broadcasting, presentan ¿Quién es este antiguo personaje que aparece en el epicentro de la historia? ¿Es un gran maestro? ¿Un revolucionario? ¿Un profeta? ¿O es realmente el Hijo Divino del Padre Divino? El Salvador del mundo. Buscando contestar estos interrogantes, muchos estudiosos han puesto de lado la divinidad de Jesús y han separado al hombre mortal de aquel Jesús de fe, el Hijo de Dios. Hoy, intelectuales mormones buscarán unir de nuevo la historia y la fe, el estudio científico y la revelación moderna, y así lograr un mejor entendimiento de quién era y sigue siendo hoy Jesús. El Mesías. He aquí el Cordero de Dios. A través de la vida mortal de Jesús, cada paso que dio y cada palabra que dijo, así como la resurrección de Lázaro, lo conducen a los últimos días de su ministerio terrenal. El mundo cristiano ha santificado los lugares y sitios donde Jesús pasó su última semana: el Salón de la Santa Cena, el Jardín de Getsemaní, donde se realizó la expiación, el Calvario y la tumba vacía. Solo he trillado la vid. Expiación. La tumba de Lázaro. Cuando Lázaro resucita, Jesús pronto haría lo mismo desde su propia tumba, observado por amigos y enemigos. La resurrección de Lázaro se convierte en una señal innegable del poder que este hombre tiene sobre la muerte y la vida. Para sus amigos, aquel fue un milagro jubiloso, y la multitud después cantaría: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor». Pero para sus enemigos, estos acontecimientos, seguidos por otra purificación del templo, se convertirían en la gota final. Así que, desde aquel día, convinieron en matarle. ¿A quién has de culpar? Es muy interesante lo que pasa a través de la historia. Varios grupos quieren culpar a otros por la crucifixión del Salvador y asegurarse que ellos no son culpados. Viendo esto, ciertamente, el pueblo cumple un papel. Está el Sanedrín, los gobernantes de los judíos, los romanos de hecho permiten su muerte. Casi parece como si hubiera tanta gente involucrada, que está claro que un solo grupo no puede asumir la culpa y que debemos buscar a quién culpar. Este pasaje de Primera de Corintios capítulo 15, que tal vez sea el primer relato de la muerte y sufrimiento de Jesús escrito antes de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo escribe: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí». O en otras palabras, no les estoy diciendo nada nuevo, ustedes ya saben esto. Les estoy contando una historia que ya saben cómo, de acuerdo a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados y que fue enterrado y al tercer día se levantó de nuevo. Si no somos cuidadosos, puede que perdamos el punto principal que Pablo da. El hecho de que Cristo murió, fue enterrado y resucitó, y aún más importante, es que esto ya se había profetizado. Cristo había sido preordenado. Los profetas y los sabios que vivieron durante el Antiguo Testamento sabían esto, y sabían que el Mesías, el Dios de Israel,
vendría y haría esto. Pero además, y probablemente lo más importante para Pablo, es que Jesús murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Y no se trata de a quién debemos culpar, ni siquiera de cuándo exactamente fue que sucedió. Eso viene a ser importante para la parte histórica de los 4 evangelios. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿por qué murió el Mesías? Así que cuando pensamos acerca de Getsemaní, pensamos que Él tomó sobre sí mismo los pecados del mundo. Allí empezó a sufrir culminando en la cruz. Pero cuando quiero hablar acerca de la culpabilidad, pienso en mí mismo. Es el sufrimiento por el pecado humano, por mis pecados, por mis transgresiones. Y como resultado, el Nuevo Testamento trata realmente el tema de por qué Jesús tuvo que morir y no tanto a quién culpar. Tomémonos un minuto para orientarnos un poco. Creo que lo primero que noto cuando miro este paisaje es que hay muchas colinas. Y, como vemos, algunas de esas colinas, algunas de las más importantes están aquí. Comencemos con el Monte de los Olivos. Obviamente este es el más sobresaliente, y cuando se empieza a bajar hacia el este, uno llega a un pequeño valle y luego sube nuevamente. Podemos pensar en Jesús estando en ese minarete, un poco más debajo de allá. ¿Lo ven? Ahí está el pueblo de Betania, ¿cierto? Sí, Betania es el hogar de María, Marta y Lázaro. Aquí es donde permanece Jesús su última semana de vida. Así que él hacía el viaje todos los días desde Betania hasta Jerusalén. Y al bajar un poco más, tenemos la iglesia de todas las naciones. Más abajo, cerca de la parte inferior de la colina, está el Monte de los Olivos. Y aquí es donde está el jardín de Getsemaní. Así que el arroyo de Kidrón atraviesa exactamente el jardín de Getsemaní. Entonces vamos a ir desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén. Empezamos con las paredes del área del antiguo templo, donde encontramos una puerta que pasa la pared aquí abajo, cerca al Monte Santo, llamada la Puerta de Dong. Uno sube a la Puerta de Sión, pasando el portón de Sión. Al otro lado de la pared está la Abadía de Dormición, luego el edificio con la gran cúpula, y cerca de allá está el Salón de la Santa Cena, ¿verdad? Sí, es el lugar tradicional donde Jesús viene y se reúne con sus apóstoles para la última cena. La última cena. Y él les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo padezca. Lucas 22:15. Jesús fue muy particular al escoger el día de la Pascua como la fecha para la institución del sacramento. Realmente lo que él está haciendo es tomando una celebración muy importante de la ley judía y usando esto para enseñar e institucionalizar y dejar un recuerdo de él mismo. La Pascua, como ustedes recuerdan, es una celebración de la época en la que Israel estaba en Egipto bajo cautiverio. Moisés estaba allí y estaba siguiendo la guía divina, ayudando a los israelitas para que fueran liberados del cautiverio egipcio. Así que Dios les manda una serie de plagas, buscando que el faraón deje salir a los israelitas. Siendo la última plaga la muerte de los primogénitos, no solo los primogénitos de la gente, sino también de los animales. Así que se les dice a los israelitas que tomen un cordero sin mancha, y lo ofrezcan en sacrificio, y que con la sangre de ese cordero marcaran el dintel de sus puertas. Y así el ángel destructor pasaría sobre los israelitas y no los mataría. Por 1500 años, los israelitas se han estado reuniendo en familias, volviendo a contar la historia como un gran ejemplo de la liberación del pueblo escogido. Así que cuando el Salvador escoge la Pascua, Él está dando una declaración definida a sus discípulos y a todos los que lo escuchan, de que Él es el Cordero, que Él es la representación de este Cordero que ha sido sacrificado por 1500 años. Cuando Juan el Bautista le presenta a sus discípulos a Jesús, les dice, ustedes necesitan seguir a Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y todo judío entendería esto en términos de la Pascua.
Cristo es este Cordero Pascual. Él lo es sin ninguna duda. Jesús es un ser sin pecado, el primogénito del Padre, el único Hijo engendrado en la carne, quien voluntariamente se ofreció como un sacrificio para todos aquellos que vinieran a Él, convirtiéndose en el Cordero Pascual. Él usó esta transición de lo que estaba pasando en el antiguo convenio, lo que debe entenderse como el nuevo convenio. Y mientras comían, tomó Jesús pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Me parece interesante que en el primer relato de la institución del sacramento no se encuentra en los 4 evangelios, se encuentra en el capítulo 11 de Corintios. Lo que ha estado pasando en Corintios es que han tenido problemas con el sacramento y Pablo les escribe para aclarar algunas cosas, y es aquí donde quiero hacer un comentario. En el versículo 23 él dice, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Las palabras recibir y entregar son términos técnicos. Formalmente les entrego lo que formalmente he recibido. Por supuesto, Pablo no estuvo allí durante la última cena, pero le informaron, ya sea por medio de los discípulos o aún del Señor mismo. En el capítulo 11, versículo 24, él repasa y habla acerca de lo que sucedió, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, toma también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Una de las diferencias más significativas acerca de la historia de Pablo que encontramos en los 4 evangelios es el término en memoria, que la repartición del pan y el vino es en memoria de lo que Jesús hizo. Hay solamente otro lugar, y es en Lucas, donde realmente él usa el término en memoria. Lo que es interesante para mí, cuando vamos al relato de Tercer Nefi, donde Jesús instituye el sacramento entre los pueblos de las Américas, es que es muy claro en decir que esto es hecho en memoria. Lo significativo para mí en el primer relato del sacramento que tenemos en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 11, es que en muchos aspectos es realmente más cercano al relato de Tercer Nefi que a los relatos de los evangelios. Esta es otra de las ocasiones en que creo que el Libro de Mormón nos ayuda a entender y a reconocer los acontecimientos históricos que suceden en la primitiva iglesia cristiana. Pero la última cena no fue solo una ocasión para enseñar, consistió también en una ordenanza muy sagrada que el Salvador efectuó, por lo menos para los apóstoles, el lavamiento de los pies. Ustedes recordarán la objeción de Pedro hacia el Salvador de lavar sus pies. El Salvador era demasiado importante y amado por Pedro para que él le permitiera lavar sus pies. ¿Y recuerdan la respuesta del Salvador? Pedro, si no me permites hacer esto, no tendrás parte conmigo. Y Pedro entonces dice, lava mis pies, para que así pueda yo ser parte de ti. La forma en que la ordenanza se hizo hace que aquellos que la reciben sean parte de Cristo. Así se sella su conexión con Cristo. Ellos serán de Cristo por toda la eternidad. ¡Qué enorme bendición! Y es en el contexto de esa bendición que el Salvador da las enseñanzas que encontramos en el capítulo 17 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando diligentemente al Padre para que estos grandes hombres y mujeres, discípulos suyos, que tiene que dejar atrás, tengan suficiente consuelo, fe, protección y ayuda. Que ellos puedan en su servicio
en sus ministerios, acercarse a la unidad con el Padre. Y pienso que la parte más urgente y sensible de esta oración es su súplica de que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo pienso que la unidad es lo más importante por lo que él está orando, sabiendo sin lugar a dudas de las dificultades que ellos encaran. Él le dijo a Pedro, en esta trágica noche, que antes de que el gallo cantara, él negaría su relación o asociación con Cristo 3 veces. Así que Jesús sabía de las dificultades que ellos tendrían y aún así, su ferviente oración y tal vez la oración principal de ella, es que ellos tuvieran el consuelo y la unidad que les permitieran hacer lo que tenían que hacer como apóstoles. El jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní. Los santos de los últimos días ven estos eventos de Getsemaní de una manera muy diferente a la de muchos cristianos de hoy en día. Para muchos cristianos, Getsemaní es el lugar donde Jesús se prepara tanto espiritualmente como psicológicamente para llegar a su crucifixión. Sin embargo, para los santos de los últimos días, Getsemaní es el punto esencial de la expiación, el lugar donde los pecados del mundo fueron arrojados sobre aquel que estaba sin pecado. Getsemaní. El proceso de preparar aceite de oliva es fascinante. Cosechan las olivas, las ponen en un recipiente de piedra enorme y pasan sobre ellas una gigantesca rueda que las tritura y crea de las olivas algo llamado puré. Y en este estado, cuando las olivas son trituradas en este puré, están irreconocibles y el proceso aún no se ha completado. En este punto, ellos ponen este puré en unas canastas de mimbre y las almacenan, y luego las olivas son finalmente presionadas lentamente por una prensa y empiezan a soltar, a través de las canastas de mimbre, agua y aceite. De hecho, el primer líquido que sale es rojo como la sangre y mancha lo que toque. Así que la imagen del sufrimiento de Cristo en un lugar llamado la prensa de los olivos describe su sufrimiento y su desangramiento. Así que Jesús llega con los 11, Judas se ha separado de ellos, entran al jardín en algún lugar en la ladera del Monte de los Olivos. Jesús deja a 8 cerca de la entrada y entra con 3 al jardín. Estos son Pedro, Santiago y Juan, que son los que han estado con él desde el principio. Aquí debemos notar 2 cosas básicas. La primera de ellas es la intensidad de sufrimiento que ahora desciende sobre él. Y él les dice a los 3 que está triste hasta la muerte, que el peso de nuestros pecados y nuestros errores está cayendo sobre un hombre sin pecado de una manera tan enorme que lo llevan a desear poner esto a un lado. Él los deja allí, se adentra en el jardín y ora. Y aquí viene la segunda parte. Cada uno de los evangelios sinópticos repite sus acciones en el tiempo imperfecto griego, que es el tiempo de una acción característica. Él solía hacer esto, ella solía hacer aquello, que también tiene que ver con acciones interactivas y repetitivas. Entonces, cuando leemos que Jesús fue y se postró y oró, volvió, se postró y oró, y nuevamente se postró y oró,
Los verbos en esta serie de acciones repetitivas le indican al lector la intensidad del sufrimiento que él está atravesando. Él no ora solamente una vez. Él debió haberse puesto de pie, tratando de fortalecerse, y después va y ora nuevamente. Esta escena, para mí, es conmovedora y revela que, en ese momento, Jesús sufrió profundamente e inexplicablemente por usted y por mí. Lucas nos da detalles que ningún otro evangelio comparte del conmovedor sufrimiento de Cristo en Getsemaní. Aunque tenemos la confirmación del Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. Esto es lo que nos dice Lucas. Kai genómenos en agonía, ectenesteron proseugeto, kai egeneto hojidros, autu josei tromboi haimatos, katabainon tes epi tengein. Lo que traducido significa, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Aquí hay un par de frases clave. Una es el término griego agonía, estando en agonía, que proviene de la palabra griega agón. Esta típicamente se usa para referirse a una competencia atlética. Así que algunos estudiosos han tomado la descripción de Lucas acerca del sudor como gotas de sangre para sugerir simplemente la ansiedad que siente un atleta antes de una competencia, lo cual es una interpretación interesante. Estudiantes mormones de las Escrituras creen que realmente fue sangre y no mormones usan esta palabra que usa Lucas, ya sea tomada como adverbio o como adjetivo, porque la palabra acá es hos. ¿Qué es lo que dice Lucas? ¿Que eran gotas de sangre? ¿O que parecían grandes gotas de sangre? Y sin ninguna otra información, no habría manera de saber con certeza en cuál de las dos frases se usa el hos para describir lo que Lucas quería decir. Pero adicionalmente tenemos escrituras restauradas, tanto en el Libro de Mormón en Mosiah, donde dice que Cristo sangró por cada poro, y luego más específicamente en Doctrina y Convenios, donde el Señor mismo habla describiendo de la manera más clara y detallada como en ninguna otra parte de las Escrituras su propia experiencia del sufrimiento durante la expiación. Él describe ese sufrimiento en estas palabras. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí, y acabé mis preparativos para los hijos de los hombres. Si hay alguna duda de lo que Lucas quiso decir, Cristo lo clarifica diciendo que Él sangró por cada poro. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. 2 Nefi 9:7. La expiación infinita. El Libro de Mormón expande nuestro entendimiento de la naturaleza infinita de la expiación. Es interesante que el término expiación infinita solo aparece en el Libro de Mormón. De hecho, la palabra infinito solo aparece en la Biblia 3 veces, y esas 3 veces están en el Antiguo Testamento, y ninguna de ellas se refiere a la expiación de Cristo. Así que esta es una nueva idea que expande el concepto de expiación al ser llamada infinita. Por medio de la expiación, los mortales fueron liberados de la muerte y el infierno. Fueron liberados de la muerte del cuerpo y la muerte del espíritu. Jacob es muy claro en esto. Este sacrificio del Hijo de Dios es infinito y eterno. Ningún otro ser, a excepción de Dios, podría haber llevado a cabo esta expiación infinita. Así que es infinito porque es el sacrificio del Hijo de Dios, infinito y eterno. Nadie pasa por esta vida
sin acumular algunos pecados. Y necesitamos esa expiación cada día de nuestras vidas. Estoy agradecido de que por medio del sacramento, cada semana, el Señor me permite renovar este convenio. Me encanta la palabra dispuestos en la oración sacramental, porque dice, ¿está usted dispuesto a tomar sobre sí su nombre? Y pienso, Señor, estoy dispuesto. Tal vez no fui perfecto esta semana, pero me comprometo por mi voluntad a vivir el Evangelio. Y la única manera en la que puedo hacerlo es porque el Señor se sacrificó Él mismo. Y la única manera en que puedo lograrlo es porque el Señor nos ha permitido unir nuestra fuerza a su fuerza para engrandecer nuestras aptitudes por medio de las suyas. Porque no solamente nos ha perdonado, también nos ayuda a hacer aquello que tenemos la capacidad de ser, pero solo con su ayuda. Y cada día siento eso. A veces esto es mucho para mí. Es simplemente muy difícil. ¿Cómo voy a hacerlo? Pero Él ha hecho esto posible por medio de su gracia. Pienso que hay una maravillosa sinergia entre mi responsabilidad de hacer todo lo que puedo hacer y que Él hará por mí lo que yo no pueda hacer. Esa es su promesa en su parte del convenio. Y esta parte es la gracia. Él no está solamente dispuesto a perdonarme y quitarme el dolor, sino que también está dispuesto a vendar las heridas de aquellos a los cuales yo he herido. Hay gracia por todas partes que se aplica a nuestras vidas cuando nos esforzamos y trabajamos en hacer todo lo que nos es posible hacer. No sea mi voluntad, sino la tuya. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Marcos 14:16. La oración que Jesús ofreció en Getsemaní es muy breve, pero muy conmovedora. Nos toca profundamente, porque en esta oración Jesús está derramando su alma. Él sabe a la prueba que se enfrenta y está derramando su alma a su amado Padre. Creo que vemos muchas cosas aquí que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Y es esa maravillosa relación entre Él y su Padre. En el relato de Marcos, la oración y la redacción es muy similar en los 3 relatos de los Evangelios. Pero Marcos agrega la palabra Abba. Jesús se dirige al Padre como Abba Padre. Esta es la clase de relación íntima que Él tiene con su Padre. Y algunos de nosotros sentimos en ocasiones que el Padre está tan distante de nosotros que difícilmente le hablamos. Aunque es apropiado el uso del lenguaje formal, le tenemos temor. Pero es necesario entender que Él nos ama y que podemos tener esta tierna relación con Él. Y Él está allí, preguntándole al Padre si podría librarlo de esto. Pero luego dice esas grandes palabras. Mas no sea mi voluntad, pero la tuya, no lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Él experimentó el dolor y la decepción y el temor al fracaso y el dolor del rechazo y la ansiedad, la nostalgia y el deseo de reunirse con los seres amados para que nosotros tuviéramos alegría y belleza a cambio de cenizas. Él literalmente lo hizo porque no quería que tuviéramos un falso sustituto de la felicidad, no una felicidad cosmética o falsificada. Él quiere que tengamos la felicidad real de tener un amor perfecto como Él tuvo y nuestro Padre Celestial lo tiene. La expiación de Jesús es profundamente personal. Esto es lo que me transforma. Cambia mis deseos. Cambia mi naturaleza. Eso es la expiación de Jesucristo. Redime,
rescata, eleva, ama, nos transforma en nuevas criaturas. La traición y el arresto. Judas, pues, habiendo recibido de los principales sacerdotes y fariseos una compañía de soldados y guardias, fue allí con linternas, antorchas y armas. Juan 18:3. Sin duda que una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento es el arresto de Jesús. La conspiración, la intriga contra él, empezó muchos meses atrás. Una de ellas se fraguó en Galilea. Aparentemente, los conspiradores se encontraron los unos a los otros cuando Jesús sanó al hombre con la mano seca. Pero finalmente, llega el tiempo en el que Judas lidera el grupo en dirección en donde sospecha que seguramente Jesús y los 11 están. Cada uno de los sinópticos dice que Judas se acerca a Jesús para besarle. Tanto Mateo como Marcos dicen que Judas lo hizo. Lucas lo deja implícito. Realmente él no dice que Judas le besó. He meditado en mi corazón si Lucas estaba tan ofendido por esta escena que no se pudo imaginar al traidor besando al maestro. Cuando llegan los soldados para arrestarlo, Jesús se acerca y les pregunta, ¿a quién buscáis? Ellos dicen, por supuesto, a Jesús de Nazaret. Entonces Jesús dice, yo soy él. Aquí la expresión es el divino nombre que se distingue de todo lo demás. Cuando él dice, yo soy. Y esta gente, que aparentemente ha venido con temor, imaginando lo que les podría pasar, empieza a retroceder, y uno de ellos tropieza con el pie de la persona de atrás, y todos ellos terminan en el suelo. Es de alguna manera jocoso, aunque por supuesto muy serio. Después de que se han levantado y recuperado, él les pregunta de nuevo, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen a Jesús de Nazaret. Él nuevamente les dice, yo soy. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, los apóstoles huyen aterrorizados. Ellos habían tenido una escaramuza con un guardia, y Pedro en particular fue señalado por algunas personas como el enemigo que había atacado a uno de los individuos que trató de arrestar a Jesús. Los apóstoles se sienten como presas de caza y no revelan su paradero, aunque continúan juntos aconsejándose, tratando de reorganizarse y analizando lo que ha pasado. Y por supuesto, desilusionados por el fracaso de sus sueños y planes, ya que ellos no entendían cómo se cumpliría la profecía en cuanto Jesús dijo que Él les dejaría. Así que lo arrestan, lo atan y continúan presumiblemente al valle de Kidrón, caminando hacia la puerta de la parte este de la ciudad, por donde ellos podrían entrar, y luego llegan a una escalera que conduce a la residencia de los sumos sacerdotes. Escalera que conduce al palacio de Caifás, Jerusalén. Luego de su arresto en Getsemaní, Jesús, ya exhausto, llega de nuevo al Valle del Cedrón y tiene que subir estos empinados escalones hacia el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Pedro y otro discípulo desconocido seguían de lejos a Jesús. Y allí, en el palacio de Caifás, mientras Pedro espera en la oscuridad, Jesús, el juez eterno, es juzgado ilegalmente por los hombres, en una audiencia nocturna, donde el veredicto se ha decidido mucho antes de que comenzara el juicio. Como Mateo lo explica, la ironía de todo esto es que algunos de sus jueces se habían reunido y consultado en este mismo palacio 2 días antes para poder tomarlo por sorpresa y matarlo.
El juicio y la sentencia. A pesar de que los relatos de los evangelios nos pintan una escena dramática de los eventos de esa terrible noche, cuando Jesús fue traído primeramente ante las autoridades judías y luego las romanas, necesitamos recordar que ellos no nos dan una clase en detalles legales que realmente necesitamos para entender exactamente desde el punto de vista técnico lo que ha pasado. Ellos tratan de pintar una escena de una realidad terrible, de cómo el Salvador del mundo fue falsamente juzgado y abusado, y de cómo todos los involucrados, tanto los líderes judíos como los romanos, participaron en su errónea condena. Efectivamente, tenemos poca evidencia de fuentes contemporáneas de cómo los juicios judíos se llevaban a cabo en el templo del segundo período. Lo que tenemos es una gran cantidad de información legal, opiniones, memorias de cómo se hacían las cosas de una fuente posterior llamada Mishnah, que fue recopilada cerca de 200 después de Cristo. De muchas maneras esto puede reflejar las prácticas usadas en el templo de Jesús, pero de alguna manera pueden que no reflejen lo que realmente pasó. Para entender lo que pasó en el juicio de Jesús, pienso que debemos considerar que ellos estaban en un estado de emergencia. Ellos sentían que una crisis estaba a punto de suceder, y no una crisis de alguna clase de disturbios o rebelión, o que tal vez los romanos se fueran a disgustar y tal vez destruir el templo. Allí estaba Jesús, quien tenía el poder para calmar la tormenta. Él era Jesús, quien había levantado a Lázaro de la muerte, lo cual fue la gota final que empujó a los sumos sacerdotes a decir, ahora debemos tomar acción en contra de Jesús. Esta gente estaba asustada. Ellos temían que Jesús, si no era el Hijo de Dios, estuviera usando los poderes de las fuerzas del mal para obrar los milagros que estaba haciendo. Y uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín era la habilidad para diferenciar entre lo que ellos llamaban magia blanca y magia negra. Buenos milagros, buenas señas, lo mismo que Moisés mismo había hecho, que obviamente eran legítimas. Pero había además actos de magia negra y cosas que no deberían suceder. Leyendo el discurso del rey Benjamín, que está en el capítulo 3 de Mosía, curiosamente, las palabras del ángel al rey Benjamín acerca de la venida de Jesucristo, él le dice que efectuaría grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, hacer que los cojos anden, los ciegos reciban su vista, los sordos oigan, y sanaría toda clase de enfermedades. Pensamos que esto es algo bueno. Pero fue profetizado que aunque él hiciera todas estas cosas, aún después de hacer todo esto, lo considerarán como hombre y dirán que está endemoniado, que él hace estas cosas por el poder de Satanás, y lo azotarán y lo crucificarán. Cuando fue presentado por el Sanedrín ante Pilatos, Juan dice que Jesús había sido señalado por esa corte como un malhechor. Malhechor es una palabra que en español significa hacedor del mal, pero viene de la palabra maleficium, que en latín es un crimen, un cargo legal específico, principalmente por la práctica de magia. Si buscamos en el texto del Evangelio de Juan, la palabra que allí encontramos es kakopoios. En griego, la palabra kakopoios significa maleficus, la cual es traducida como malhechor, pero que de hecho se refiere a alguien que practica la magia. En ese punto, Pilatos entra nuevamente a la sala del juicio, llama a Jesús y dice, «Está bien, levantemos la acusación final. ¿Eres tú el rey de los judíos?» Esta es la frase, Rey de los Judíos. Fue el título que César Augusto le dio a Herodes. Así que era un término de cargo político. Jesús nunca dice, sí, yo soy el rey de los judíos. Él solo dice, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Y Pilatos queda satisfecho con esa respuesta. Pero a este punto Jesús continuó diciendo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Para este momento, Pilatos, quien está esperando encontrar algunos testigos, alguna verdad para saber cómo juzgar este caso, dice, bien, ¿qué es la verdad? Este es un caso difícil. Y él decide que no encuentra ninguna base para las acusaciones en nombre de Jesús. Y regresa a los judíos y dice, yo le encuentro sin falta. La palabra griega aquí es, no hay un cargo legal en contra de él. Y acto seguido a esta declaración, hace algo extremadamente significativo en la ley romana. Se lava sus manos. El lavamiento de las manos lo tomamos a menudo como una señal que declara la inocencia de Cristo. En la ley romana era un procedimiento sencillo por medio del cual el magistrado a cargo da a entender que el caso que se lleva a cabo no está bajo su jurisdicción. Son los sumos sacerdotes, un pequeño grupo de saduceos muy poderosos quienes constantemente manipulan estos juicios. No los judíos como pueblo. De hecho, muchos de los judíos en Jerusalén habían recibido a Jesús aceptándolo. Fue solamente unos días atrás, en el Domingo de Ramos, que ellos lo recibieron como su Mesías, gritando, «Hosana, sálvanos ahora». Así que no son los judíos quienes están matando a Jesús. Son tan solo unos pocos de ellos, sin saberlo, como diría Pedro. Cuando Caifás interroga a Jesús, le pregunta directamente, ¿eres tú el Hijo del Bendito? Una forma de preguntarle si él era el Mesías. Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Quizás una de las razones por las cuales las autoridades judías estaban ansiosas de que los romanos ejecutaran a Jesús no era para evadir la responsabilidad, sino porque lograrían su propósito de probar que Jesús no era quien él decía que era, el Hijo del Bendito. Un pasaje en Deuteronomio dice, maldito es cualquiera que sea colgado de un árbol. Si lo apedreaban, esto no hubiera demostrado que Jesús era maldecido, pero si lo crucificaban podrían argumentarle a cualquiera que él era un rechazado por Dios. La crucifixión. Pero ellos dieron voces, diciendo, crucifícale, crucifícale. Lucas 23, 21. La crucifixión tiene una larga historia. Era usada por muchas civilizaciones en el antiguo mundo. Existen testimonios de que los asirios, bajo Salmanasar III, efectuaban crucifixiones. En ese caso, era empalamiento de gente viva, y esa era una forma de crucifixión. Sabemos que los judíos la usaron en un momento dado en contra de otros judíos, pero fueron probablemente los romanos quienes la perfeccionaron y la hicieron un arte de hacer morir a las personas. La crucifixión fue escogida porque era larga, lenta, dolorosa y una terrible muerte. Los romanos podían fácilmente matar a las personas de una manera mucho más económica, decapitándolos o haciendo otras cosas, pero ellos eligieron la crucifixión particularmente para aquellos que eran vistos como traidores, ladrones y cosas similares. También era una forma de afrenta pública. Además, los condenados tenían que cargar su propia cruz, ya sea la cruz completa o probablemente solo eran forzados a cargar el travesaño de la cruz y luego quedaban expuestos en áreas públicas por el tiempo que les tomara morir. Antes de ser crucificados, los romanos flagelaban o azotaban a los condenados con látigos con pequeños pedazos de huesos en sus extremos. La idea era que tuvieran heridas abiertas en su carne, en toda la espalda y los costados, para que cuando estuvieran en la cruz fuera más penoso, sumado al dolor producido por la crucifixión.
Gracias a muchas fuentes literarias, sabemos acerca de la crucifixión, pero en realidad, arqueológicamente solo se ha encontrado evidencia de un individuo que fue crucificado. El hallazgo se hizo en 1968 al norte de Jerusalén. Encontramos los huesos de una persona, donde el clavo se encontraba aún en el hueso. En la caliza, que es el hueso del talón, el que va clavado en la cruz. La forma en que el clavo estaba allí indicaría que tenían un travesaño vertical. Probablemente los pies se colocaban a los lados y el clavo atravesaba el hueso más grande que encontramos en el pie para darle soporte. Seguramente algo ocurrió y este clavo se dobló. Así que cuando bajaron a la persona de la cruz, no pudieron sacarlo. Por lo tanto, continuó en el hueso. Así sabemos cómo fueron crucificados. Todas estas cosas acerca de la crucifixión están en la mente de los escritores del Nuevo Testamento cuando hablan de la crucifixión de Cristo. Pero pienso que aquí el simbolismo es importante. Cuando miramos en Tercer Nefi, capítulo 27, versículo 14, se nos pone de manifiesto el simbolismo de la cruz. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y para que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre para comparecer ante mí. El simbolismo de la cruz de ser levantado significa que nosotros seremos levantados a la vida eterna. Y no siempre hablamos de este aspecto del simbolismo de la cruz. Tendemos más a concentrarnos en los detalles desagradables y el carácter despreciable de la cruz. Quiero decir algo más acerca de la crucifixión. Sabemos, gracias a la lectura de un pasaje en Josefo, que se puede sobrevivir la crucifixión. Josefo habla acerca de 3 amigos que él vio crucificados, y va donde el general romano y le pregunta, ¿los puedo bajar? El general romano dice, por supuesto, bájelos. Y a pesar de los mejores cuidados, Josefo nos dice que 2 de ellos murieron, pero uno sobrevivió. La muerte por crucifixión no es inminente, y yo creo que este es un elemento básico de lo que aquí está pasando, porque realmente nadie mató a Cristo, como Abinadí lo explica en Mosiá capítulo 15. A Cristo, a pesar de que puede morir, no lo podían matar. Él es parte del Padre. A Él no lo matan, sino que Él decide morir. Pero la ejecución o su decisión de morir tiene que ser de una manera tal que la gente que no es creyente la vea y diga, oh, lo mataron, le llegó su fin, todo se acabó. Pero al contrario, los creyentes que la vean digan, como el centurión romano dijo, este es el Hijo de Dios. Él muere por su propia voluntad, Él se ofrece a sí mismo en la cruz. No lo ejecutan en la cruz. Para mí, esto completa el círculo de regreso a Adán, porque Adán, con su libre albedrío, escogió la muerte espiritual para ser capaz de crear la vida mortal. Jesús libremente escoge su propia muerte física para crear la vida espiritual. Así que aun cuando la crucifixión es más bien grotesca y tiene una larga historia, termina siendo un símbolo muy hermoso y muestra la manera en que Cristo se ofreció libremente por nosotros. Gólgota. En las afueras de las murallas de Jerusalén se localizaba el lugar de las ejecuciones romanas llamado el Gólgota. Estaba situado muy cerca de una vía muy transitada, así como hoy en día, a fin de proporcionar un triste recordatorio a cualquiera que por ahí pasara de lo que le sucedería si osaran oponerse a la autoridad romana. Esa mañana de viernes de hace unos 2000 años, Jesús muere en la cruz y es colocado entre 2 ladrones comunes. Con la mayoría de los apóstoles ocultos, lo que sucedió en las últimas horas de la vida mortal de Jesús fue presenciado casi exclusivamente por mujeres. Y lo que ellas oyen y ven, aún hasta el más mínimo y atroz grado de detalle, es el cumplimiento de una profecía. Todo se ha cumplido. Los registros de los evangelios hacen referencias específicas con relación a la crucifixión, con el cumplimiento específico de escrituras.
Mateo hace referencia al cumplimiento de la Escritura en lo referente a las rasgaduras de las vestiduras y a la apuesta de su capa. Esto es algo que se espera de Mateo, porque a través de su evangelio él hace un énfasis especial cada vez que Jesús hace algo significativo, para decir esto es el cumplimiento de una escritura o esto es el cumplimiento de lo que cierto profeta ha dicho. Y lo entendemos por el hecho de que su audiencia es una audiencia judía, y esto les ayuda a ver la conexión entre el Cristo del Nuevo Testamento y el Mesías del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que es interesante para mí es que leemos a Marcos y Juan escribiendo cosas similares. Marcos va a hacer referencia a que el hecho de que Jesús fue crucificado en medio de ladrones es el cumplimiento de una profecía. Ahora, lo que es interesante acerca de esto es que Marcos está escribiendo para una audiencia romana, una audiencia que no está familiarizada con la Biblia hebrea, las profecías y cosas similares, pero Marcos, sin embargo, quiere hacer notar que esto es el cumplimiento de una profecía. Lo mismo hace Juan cuando habla de Jesús, quien estando crucificado en la cruz dice, «Tengo sed». Nuevamente Juan dice concretamente que esto es el cumplimiento de una profecía. La audiencia de Juan puede que esté o no esté consciente de las profecías mesiánicas, pero tenemos esas situaciones en las que quieren dejar en claro que esto no debe ser nuevo o inesperado. Esto es el cumplimiento de una profecía. Cuando este gran trabajo y labor termina, Cristo encomienda todo su ministerio en manos de su Padre. Y la frase final que Jesucristo dice en la cruz es, consumado es. En la traducción de José Smith, que tenemos al pie de página, leemos en Mateo capítulo 27, que Jesús dice, Padre, consumado es, tu voluntad se ha hecho. Y luego entregó su espíritu. De esa manera lo que hace es unir la historia de principio a fin. Ahí es donde, en un sentido muy real, su ministerio mesiánico comienza cuando Él se levanta y le dice al Padre en el consejo preterrenal, iré y haré tu voluntad. Ahora he completado esa tarea. He hecho tu voluntad. Y así es, simplemente une todo el plan de salvación en uno solo. Todo este sistema de ¿a quién mandaré? Y ya he cumplido la misión, la labor. El sepelio. Con la puesta del sol cerca y con la preocupación de sepultar el cuerpo de Jesús antes del comienzo del día de reposo, un hombre llamado José de Arimatea, de un pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén, solicitó a Pilatos que le permitiera encargarse del cuerpo de Cristo. Parece que José era un concejal, tal vez hasta un miembro del consejo del Sanedrín. Junto a él estaba Nicodemo, otro miembro del consejo. Lo más probable es que ellos no participaron del juicio a Jesús la noche anterior. José tenía una tumba para un hombre rico. Parece que él y Nicodemo estuvieron allí solo un corto tiempo para envolver el cuerpo en la mortaja y poner los ungüentos que alcanzarán a aplicar. Usualmente esto es lo que las mujeres hubiesen hecho. Y hay evidencia de que había mujeres de Galilea que estaban cerca de la cruz y siguieron a Nicodemo y a José a la tumba donde descansaría el cuerpo. Aparentemente no había tiempo suficiente para el ritual acostumbrado de preparar el cuerpo para el sepelio. Estas mujeres no podían regresar al día siguiente porque era el día de reposo. Si el día siguiente era sábado de Pascua, entonces el día siguiente era el día de reposo semanal, así que pasarían un par de días más antes de que pudieran volver a la tumba. Muy temprano en la mañana del domingo llegaron a la tumba, parece que para ver si ellas podían ungir el cuerpo de la forma en que hubiesen deseado hacerlo.
No sabemos mucho acerca de estas mujeres de Galilea. Conocemos el nombre de María Magdalena y María, la madre de Jesús y Santiago. Estas mujeres regresaron el domingo en la mañana con ungüentos para hacer que el cuerpo oliera bien el mayor tiempo posible. Pero encontraron la tumba vacía. Creo que a veces los estudiantes y los turistas piensan que tienen que venir a la Tierra Santa o venir a Jerusalén para realmente apreciar el Nuevo Testamento y al Salvador. Pero eso no es cierto. Este es el Salvador de todos los tiempos, de todos los pobres que nunca tendrán la oportunidad de estar acá. Sin embargo, de la manera más importante, toda persona puede llegar al Salvador, puede llegar a Jesús, llegando allí con el corazón, fe, el estudio de las Escrituras y con oración. Él mismo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y esta es una gran promesa para los creyentes, de que usted no tiene que estar en la última cena, no tiene que estar en los lugares de su ministerio o venir aquí a la Tierra Santa, pero puede invitarlo a entrar a su corazón y a su vida. La última semana de Cristo se caracteriza por sus enseñanzas en la última cena, su sufrimiento en Getsemaní, una audiencia en el palacio de Caifás, el juicio ante Poncio Pilatos y finalmente la crucifixión en el Gólgota. Aquí profiere sus últimas palabras. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estos eventos están en el pináculo de su ministerio terrenal y conducen a su triunfo sobre la muerte física y espiritual, gracias a la resurrección. El Mesías. He aquí el Cordero de Dios. BYU Broadcasting.